Les voy a platicar en esta masterclass lo que significa tener la visión sociopsicológica también en la relación de pareja. Nosotros tenemos una maestría en psicología transgeneracional de la salud y psicogenealogía y una maestría en psicología transgeneracional familiar y de pareja. Hay otras dos y hay una especialidad y hay licenciatura, pero digamos que nos vamos a centrar ahorita en esta parte de la psicología transgeneracional para ver qué aporta. Y los problemas de pareja generalmente se ven como historias familiares que se reproducen y que se atrapan, ¿no? Historias familiares que tienen una convergencia en el tiempo y en el espacio, una convergencia que no tiene conciencia, pero que está sucediendo. Y no se tiene conciencia porque se ve a través de los síntomas. Si las cosas funcionan muy bien, si evoluciona la relación de pareja, no quedan claros lo que los unió, lo que les unió. Pero cuando hay conflicto, y cuando el conflicto no es un tema cotidiano, sino es un conflicto repetido, repetido y repetido, que no puede transformarse, y que a pesar de hablar vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer en lo mismo, o que tienen reglas y las violan porque no las pueden sostener. Estamos frente a un lenguaje. Lo que no está dicho en los sistemas familiares o lo que está oculto se apalabra a través de los sociosíntomas, que son lenguajes. Entonces, nada más les mencioné el nombre de sociosíntomas para que entiendan que se trata de una expresión disruptiva que no se entiende, que causa conflicto. Pero nosotras, en el trabajo que hacemos en psicología transgeneracional, no vemos el sociosíntoma como un conflicto. Lo vemos, uno, como un lenguaje. Y dos, tratamos de ver cuál es la inteligencia que hay, no cuál es el conflicto. ¿Cuál es la inteligencia que hay detrás? Y cuando la encontramos, encontramos lo más importante. Se vuelve conflicto porque no está sucediendo en su tiempo y en su espacio, ¿no? Pero tiene una inteligencia profunda porque está vinculando los silencios de los sistemas vinculares de pareja y de familia, los está apalabrando a través de la forma que tiene, que es el cuerpo, las repeticiones, los silencios, los conflictos, están dándole palabra a lo que es. Entonces, vamos a ver un caso hoy muy interesante que tuve en Andalucía. Estaba yo trabajando en Sevilla con eh, con un problema de pareja. Todos eran temas relacionados con familia y pareja. Estaba con un grupo muy interesante que tenía mucho trabajo en este tema y tuve el honor de ser invitada por Peter Burkin al grupo Gera y ahí estuve trabajando con muchas parejas hace mucho tiempo, ¿no? COVID nos interrumpió todo en el proceso. Había una pareja que cuando vino me preguntó que si podía trabajar un problema que no parecía importante para nadie más. Me dice, nos gritamos. Todo el tiempo nos gritamos. Nos gritamos hasta para pasarme la sal o la pimienta en la mesa. Nos gritamos. No, pero, ¿cómo que se gritan? Dice, sí, hasta nuestros hijos nos dicen que si estamos tan cerca, ¿por qué nos gritamos? Todo el tiempo nos gritamos. Dije, debe de haber una historia importante en esta familia. Investigué, obviamente, primero lo que puede haber adentro, ¿no? De los desórdenes del amor, lo que puede haber adentro de violencia. Por ejemplo, si había ecos de personas que no se conocieran, si había ecos
de personas que estuvieran lejos y nunca regresaron, si había habido violencia, ¿no? Por esto de los gritos, nada al interior. Eran familias con conflictos normales, de los conflictos de altas, bajas, medias, regresar, retornos, separaciones, divorcios, pero todo como dentro de estos movimientos vitales. Son movimientos vitales, no son movimientos asesinos o no son movimientos difíciles de comprender, eran pues los movimientos naturales que no traen como consecuencia generalmente gritos, traen como consecuencia un deterioro en el vínculo, traen como consecuencia hablarse mal con los hijos o las hijas o conflictos fraternos, otro tipo de cosas. Y les dije, vámonos para atrás, este es el país de la Guerra Civil Española. ¿Qué pasó con sus familias? Y me cuentan que ellos descubrieron muchos años después de casados, porque las familias guardaron completamente el secreto, muchos años después de haberse conocido y de haber empezado su matrimonio, se enteraron que los y las abuelas de cada uno venían del mismo pueblo y que en ese pueblo las dos familias, tanto la de él como la de ella, tenían personas que eran republicanas, pro-republicanas y pro-franquistas. Y había también entre ellos soldados o gente que defendía, ¿no? Se defendía los republicanos, los y las republicanas. Entonces, fue muy interesante porque les pedí que me contaran la historia de cómo pasó y qué significó en las familias. Y resulta que el pueblo completo, un pueblo muy chiquito en España, sabían que de una familia eran republicanos, de la otra familia eran franquistas, y se buscaban unos a otros y se querían matar, ¿no? Como sucedía en esto, la guerra civil, es entre hermanos y hermanas, es adentro del país, entre las mismas personas. Entonces, cuando estaban el franquista o los franquistas de esta familia entrando, le gritaban a los republicanos y los dejaban salir o viceversa, ¿no? Así cuidaron que no se mataran. Así cuidaron que no se hirieran entre ellos. O sea, el mismo pueblo protegía a las y los pobladores, avisándole a los republicanos cuando venían los franquistas y avisándole a los franquistas cuando venían los republicanos para que no se mataran. Todo era a gritos. El llanto emergió. El sentimiento de dolor emergió. Porque sí hubo asesinatos, sí hubo muertes entre franquistas y republicanos. Los y las que se salvaron fueron los y las que se gritaban. Ahí estaba la inteligencia de subir la voz. Ahí estaba la inteligencia de hablarse fuerte. Ahí estaba la inteligencia de hacer como que estás lejos. Ahí está la inteligencia porque quedó un diccionario dentro de la familia, un diccionario donde si hablas fuerte te salvas, si hablas fuerte te quieres, si hablas fuerte te proteges. En ese hablar fuerte estaba el amor, no en el código común de las parejas cuando se hablan fuerte, que el código es no me respetas, no me quieres, no, esta pareja se quería, se llevaba bien, pero no entendían por qué se gritaban. Entonces, fíjense el poder que tiene tener una visión relacionada con el diseño de la teoría que hice de las esferas de la psicología transgeneracional, donde si leemos desde un lugar distinto el conflicto
podemos construir las frases diferentes, podemos decir otras cosas. En esta pareja no había necesidad de decir nada relacionado con no voy a gritar, no te voy a dejar, ya te voy a respetar, ¿no? Todo lo que hubiera sido parte de los órdenes del amor, que sí podría pasar en otras parejas que se gritan, pero cuyo origen de este eco de gritos fuera una cuestión de género, de violencia, una cuestión de pérdida de alguien, una desaparición por la cual están añorando, ¿no? La están añorando, ¿no? Esta pareja se gritaba porque así se salvaron las dos familias. Nunca les dijeron que venían del mismo pueblo y no les dijeron hasta muy tarde en su relación, cuando estaba ya encaminada en matrimonio y con hijos, que las y los abuelos de ambos venían del mismo pueblo y que eran de grupos contrarios. Entonces tenemos nosotros que en estos vínculos familiares tenemos que revisar si se trata de situaciones internas o si está la pareja y la familia inmersa en un campo social importante. Ahora, ¿por qué se los puedo decir? ¿De dónde venía mi insight? Y le voy a dar todo el crédito a mi maestro Hellinger. Estuve con él en Washington, ¿no? Cuando empezaba hace más de 25 años. Estuve con él en Washington y estaba trabajando con temas de pareja. Y había una pareja que tenía grandes conflictos, decían que no se entendían y que no se entendían en las cuestiones más pequeñas. Hellinger lo primero que hizo es ponerlos con sus representantes uno enfrente de la otra para ver qué pasaba, cuál era la dinámica. Y se dio cuenta que él empezaba a temblar. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Entonces él preguntó que qué había pasado, no en la familia. ¿Qué estaba pasando en la familia con la relación, en relación a la guerra? Porque él era de origen japonés, ella era de origen americano. Entonces ella contó que su padre era un gran científico y participó, entre muchos otros, muchos científicos, participó en la creación de la bomba atómica. Entonces, esta pareja se vinculó para reparar. Esta pareja se vinculó para reparar. Era una pareja reparatoria de lo que pasó. Pero de cualquier manera, antes de saberlo, para apalabrar la reconciliación, para apalabrar el que estaban criando y dieron hijos japoneses e hijas japonesas y americanas, para apalabrar la posibilidad de amor entre estas dos personas, en dos pueblos que no eran enemigos, pero se tuvieron que hacer por los nazis y por las decisiones que se tomaron, ¿no? Y no solo por los americanos, sino los japoneses que fueron tan salvajes durante la guerra, también tan salvajes, ¿no? Cuando sucede lo de Pearl Harbor, todos los eventos que hubo. Entonces, la formación de psicología transgeneracional es también psicohistórica. O sea, y no hay que saber todo, solo hay que saber que existe. Quiere decir que cuando viajé a Sudáfrica, me empapé antes de llegar de lo que había sido el apartheid. Cuando viajé a Oaxaca, estaba preparada para ver qué pasaba entre los grupos étnicos y las peleas que había, y los diseños de sicarios comprados para matar de un lado y de otro por un metro de terreno.
Cuando fui a Argentina, sabía y leí un poco antes de lo del golpe para entender qué pasaba con las Madres de Mayo, porque seguramente íbamos a recibir los dolores que son dolores del ADN social que está en en los espacios, como lo dice Volkan, se hereda un ADN psicológico que es con el que nosotros trabajamos. Entonces, para muestra, un botón. Y esta constelación es una constelación emblemática. Cuando hablamos de que partimos nosotros de la psicohistoria para entender, quiere decir que estamos pensando tanto en el nosotros como en la otredad. El nosotros está dentro del sistema familiar y el nosotros está a donde está el sistema familiar. Entonces, el sistema familiar se desarrolla en un espacio donde hay un tiempo, hay historia, hay geografía, hay fronteras. Entonces, significa que eso también va a modelar la forma de ser. No es lo mismo haber nacido antes de la guerra de Ucrania, por decirles algo actual, que estar naciendo ahorita, que ser una niña o un niño que está viviendo la guerra. No es lo mismo. Eso va a ir marcando formas de ser. Va también cuando naces en un espacio como un pueblo en Chiapas o una ciudad como Texas o como Monterrey, ¿no? Están en dos espacios diferentes. Los prejuicios son distintos y los prejuicios se tatúan dentro de la piel, ¿no? Del lenguaje, del pensamiento. Están adentro, controlando, ¿no? Cómo vas a mirar y cómo te vas a relacionar con el mundo. Entonces, cuando hablamos de la psicología transgeneracional, entiende a las familias con las aportaciones del nosotros ancestral, con lo que las historias familiares dan y con las historias del ADN social, que son las historias que se escriben a través de las diferentes épocas o condiciones geográficas o momentos históricos que se está viviendo. Y en cada una se inscriben también formas de pensar sobre la mujer y el hombre y la sexualidad, ¿no? Y los prejuicios sobre género y las formas de tolerancia miserable, todas de violencia. Entonces, eso es lo que va conformando la forma de pensar, no únicamente los vínculos uno a uno o los vínculos relacionales, también los vínculos sociales y comunitarios definen la forma en la que vas a mirar y a insertarte en el mundo. No es lo mismo crecer en un lugar con animales y plantas que crecer en lo urbano sin poder respirar a veces. Entonces, tienen el mundo en el que nos desarrollamos, no solo tiene un impacto, tiene una permeabilidad que se vuelve ley vista, que no se pregunta, que se vuelve ley hecha, aunque nunca se escribió. Eso es lo que la visión de la psicología transgeneracional aporta, porque ahorita en un ejemplo como, ¿no? Como una pareja donde él está enfrente de ella y tiembla cuando nunca ha habido violencia en esa
pareja, sino que lo único es que no se pueden comunicar. Y cuando vemos la historia, él es un japonés que mucha de su familia fue asesinada o perdió la vida terriblemente durante la guerra cuando cae la bomba atómica, las bombas atómicas. Y por otro lado, esta mujer americana, que ella no tiene nada que ver, pero su padre, que era un científico, participó entre miles de científicos que estuvieron involucrados con el proceso de la creación de la bomba atómica. No necesariamente era el más importante, pero eran testigos de todo, guardaron silencio, sabían lo que podía pasar, firmaron que no podían hacerlo, que no podían hablar. O sea, hay toda un entramado social de complicidades, de silencios que son importantes para mantener, ¿no?, el prejuicio. Entonces, así es como las familias están también procreando desde dentro lo que viene desde fuera. Lo recrean, lo reinsertan, lo creen verdad, no lo cuestionan, viven en eso y lo retransmiten.